se imputó a estos otros dos detenidos en la jornada del día de hoy. Queremos seguir ahondando respecto de este tema y de temas de seguridad más bien, y queremos tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien además es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Ya lo vemos en pantalla. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, Muy buenas perdón, tardes. Felipe. Muy bien, gracias por la invitación. Oiga, muy feliz año en primer lugar, ¿eh? Eso, igualmente, Felipe, a ti y a tu familia, que sea un Muchísimas buen gracias, año. pues. Muchísimas gracias, que sea un buen año para todos. Bueno, diputado, partamos conversando respecto de la situación que se ha vivido en el último tiempo, a propósito de no solamente los hechos relacionados directamente con los homicidios, que comenzando el año ya tuvimos uno, por ejemplo, acá en la región metropolitana, en la comuna de Lo Espejo. Sin ir más lejos, también hay otros en regiones, en Lota, donde también se produjo una situación ahí con armas de fuego. Pero han habido bastantes críticas hacia la planificación que ha tenido el gobierno sobre el plan Calles sin Violencia. ¿Usted cree que ha sido efectivo ese programa, ese plan? A ver, las cifras hablan por sí solas, Felipe, por mucho que el gobierno quiera matizarla o darle vuelta a la espalda a los datos y a millones de chilenos que viven con el temor de ser víctimas ya ni siquiera de un robo, de un asesinato que vemos a diario en nuestro país. La verdad es que todo nos indica que estamos peor que viviendo en un país más peligroso que el país que vivíamos hace 5 o 6 años. Y es cosa de ver los noticieros, hablar con algún cercano, algún amigo, encontrarse con algún vecino para darse cuenta que la principal prioridad de nuestro país es la seguridad, es la sensación de seguridad, pero también la cantidad de delitos violentos que vemos a diario en nuestro país, que no solamente una sensación, como en algún momento recordemos que dijo la ministra vocera de gobierno. Y la verdad es que sorprende, Felipe, cuando se niega lo evidente, o sea, hay una especie de negacionismo de las cifras, negacionismo de la realidad. Y lamentablemente cuando tú niegas la realidad es difícil encontrar acuerdos y encontrar, obviamente, un ánimo colaborador cuando no reconoces lo que es lo básico, que es principalmente reconocer que estamos en una crisis tal que el gobierno no ha sabido enfrentar y que los planes que ha ejecutado lamentablemente no han dado resultado. Estamos en los 3 años más violentos en la historia de nuestro país, con mayor cantidad de homicidios, aunque el gobierno le dé la espalda a esos datos y le dé la espalda a la realidad. Eso es lo que está viviendo la mayoría de los chilenos a diario. Y lo vimos a propósito de los 23 homicidios de la semana de Navidad, que terminó con el fin de año. Es decir, la semana más sangrienta en la historia de nuestro país. Entonces, frente a esta evidencia, yo pediría un poquito más de empatía, de conexión con la ciudadanía, y de medidas distintas de las que se han venido ejecutando ahora, que claramente no han dado abasto, Felipe. Si es cosa de ver las comunas que tienen el plan de calles sin violencia, para darse cuenta que son precisamente muchas de esas comunas las que han subido la cantidad de homicidios violentos. Y eso es un hecho de la causa. Entonces, la verdad es que más que reestructurar, hay que derechamente dejar de ejecutar este plan e implementar un plan nuevo que venga con nuevas medidas más contundentes, con un trabajo reforzado de las policías, de inteligencia, de la fiscalía, de la institución de las Fuerzas Armadas, con la que ellos también presten colaboración. Pero lamentablemente, frente a un programa que tiene poca evidencia, poco seguimiento de resultados, y poca base científica respecto a cómo se está implementando, Mm. ejecutando, y principalmente un deficiente estado de los resultados que están dando hasta ahora, frente a la mayor cantidad de recursos, Felipe, en la historia para seguridad, con la mayor cantidad de leyes aprobadas. Entonces uno diría, bueno, si está todo esto atrás, ¿cómo es posible que aún no se haya logrado cambiar la realidad que está viviendo nuestro país? Y eso exige una cirugía mayor. Mm. Pero para tener una Pero, cirugía mayor, primero el gobierno, Felipe, tiene que reconocer que estamos frente a una crisis, porque si creen que lo están haciendo bien, difícilmente van a tener el ánimo de cambiar algo. diputado, pero a ver, el día de ayer, sí, ayer, Carabineros en conjunto con, en ese entonces estaba como ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, hoy ya es subsecretario, pero entregaron estadísticas respecto del balance delictual policial del año 2024. Y dentro de las cifras sobre homicidios, se señaló que el año 2024 hubo 1.152 homicidios, siendo esta cifra
con 4 víctimas menos que en el año 2023. Por lo tanto, técnicamente los homicidios bajaron. Mira, voy a contrastar esas cifras primero con las cifras que tiene Carabineros del STOP. El STOP, el Sistema Táctico Operativo Policial, que fue creado por ley, Felipe, no la cifra o el método estadístico que ocupa el gobierno, que no sabemos de dónde se sacan. Está bien, ellos tienen una metodología, pero esa metodología no está abierta al público, no está abierta a la ciudadanía, no está creada por ley. ¿Para qué creamos el STOP? ¿Qué es lo que lleva precisamente Carabinero, o el subsecretario está desautorizando a las policías que dependen de ellos? Respecto a las cifras que están llevando, las cifras que entrega Carabineros. La cifra la entrega Carabineros en la jornada del día de ayer. Bueno, mira, yo te invito, Felipe, a revisar el STOP, que es la cifra que entrega semanalmente Carabineros a través de una herramienta creada por ley y que es un mecanismo de verificación pública con la debida transparencia para que toda la ciudadanía se entere de la cifra. Y ese mecanismo, que es STOP, señala exactamente lo contrario, que estamos frente al año con más homicidios en la historia de nuestro país. Pongámonos en la situación que sea válida las cifras que entrega el subsecretario. ¿Usted cree que está para celebrar que se baje un 0,33333 o un 0,22? O sea, marginalmente estamos hablando de una estadística tremendamente grave, porque si decimos que bajaron marginalmente los homicidios, igualmente nos encontramos frente a los 3 años con más homicidios en la historia de nuestro país. Entonces yo no creo tampoco que sea algo para celebrar si fuera así, entendiendo que yo por lo menos, y creo que es necesario validar la herramienta, la única herramienta validada por ley, la del STOP, pero hagamos que le creemos la cifra de el gobierno. Si fuera así, ¿usted cree que es una cifra para señalar que estamos bajando los homicidios o que se ha mantenido estático? Si estamos frente a los peores años de la historia de nuestro país, yo mostraría la igual preocupación diciendo que, sobre todo cuando se han implementado planes que tenían como objetivo reducir esto ostensiblemente, Felipe. Por lo tanto, es un fracaso cuando las cifras no han bajado como esperaba la mayor parte de la ciudadanía, sino que se han mantenido estáticas. Entonces, lamentablemente, tenemos cifras que son mediocres respecto a los resultados de los planes que se han ejecutado, y eso el gobierno no lo reconoce. Entonces, primero, hacer un mea culpa, hacer una autocrítica, porque ese es el primer paso para reconocer que las cosas no están bien y para poder avanzar hacia soluciones respecto a la ejecución de medidas distintas a las que se están ejecutando ahora. Pero si no eres capaz de reconocer aquello, y la verdad es que esto significa, Felipe, y luego mucha responsabilidad, una burla para la gente. ¿Sí? ¿Cómo estás diciendo que se detuvo la línea el incremento de homicidios cuando todos los días vemos un homicidio más violento que otro? Venimos de una semana con 23 homicidios. Entonces yo pido un poco de empatía y un poco de reconocimiento de la situación que vive el país, donde más del 70% le dice al gobierno directamente: preocúpese de la seguridad porque es nuestra principal prioridad en nuestro país. La gente no puede caminar tranquila por la calle, casi en ningún sector de nuestro país. Entonces, la verdad es que uno pediría más conexión con la ciudadanía por parte del gobierno y dejar de lado los cálculos políticos y electorales, porque finalmente tú puedes tratar de instalar un mensaje comunicacional, pero finalmente eso no va a llegar a la gente que está viviendo una realidad muy distinta a la que vive este gobierno, que pareciera creer que viven en Suiza, mientras lo demás del resto de los chilenos vivimos en Chile muy atemorizados. Sí. Diputado, en honor al tiempo, porque me queda muy poquito para finalizar, usted cuando menciona de que estamos viviendo los últimos 3 años más violentos, ¿usted suma el 2022? Porque el gobierno sí lo hace. El gobierno dice que las cifras de homicidios estaban disparadas el año 2022. Sí, claro, el 2022 también, el año que llegó el presidente Boric. No, pero es que las cifras son del año anterior, pues sí, van entregando las de enero. Mira, las de enero son las del año 2024, las de enero de 2025. Felipe, del año que se fue el expresidente Piñera al año que llegó el presidente Boric, los homicidios subieron un 44%. Y esa es la cifra STOP de Carabineros, herramienta creada por ley. Eso dicen las cifras. Y va de la mano y se condice con la realidad que está viviendo el país. Yo te aseguro, Felipe, que si tú le preguntas a cualquier persona en nuestro país, la mayoría al menos, si te dicen que están viviendo en el mismo país que viven hace 4 o 5 años, te van a decir que no. Que es un país más violento y es un país más inseguro. Y esas cifras no las invento yo, Felipe. Esas cifras son públicas, las tiene Carabineros, están publicadas,
y estamos frente a los años con más homicidios en la historia de Chile. A ver, veníamos obviamente con un tema delicado con la delincuencia, pero las cifras que tenemos ahora no tienen precedentes en la historia de nuestro país. Entonces, está bien, el gobierno dice, mira, hemos aprobado tantas leyes, tenemos tantos hemos incrementado mucho los recursos en materia de seguridad, siempre obviamente con el apoyo del Congreso, que no ha tenido nada obstruccionista, como fue el gobierno del presidente Boric cuando era en oposición el gobierno anterior, pero eso quiere decir que han hecho más en materia de seguridad, pero que han logrado menos. Entonces, obviamente que hay un tema de gestión, Felipe, que tiene que ser abordado por este gobierno y para eso tiene que haber un reconocimiento, porque cuando la vocera dice, Felipe, de que están bastante satisfechos con lo hecho en materia de seguridad, eso es una falta de respeto a la mayoría de los chilenos que han perdido un ser querido o que tuvieron o que algún familiar fue matado, fue asesinado en los últimos días a propósito de las cifras que tuvimos a propósito de la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, la verdad, Felipe, es que uno pediría más conexión con la realidad para efectos de que abordemos con la colaboración siempre del Congreso las medidas que tiene que cambiar el gobierno o implementar de manera más rigurosa, más firme, para efectos de poder cambiar esta realidad, donde hay un reconocimiento, eso sí, Felipe, al trabajo que ha hecho el Grupo ECO de la Fiscalía, que en materia de persecución penal creo que han logrado un cambio, y eso también un reconocimiento a las policías y a la Fiscalía, donde han logrado tener una disminución considerable en la cantidad de imputados conocidos y desconocidos que han podido apresar a propósito de los delitos violentos que vivimos en nuestro país. Diputado Andrés Loncton, muchísimas gracias por esta conversación esta tarde aquí en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Felipe. Tengas buena tarde. Igualmente, chao, chao. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en Hoy es Noticia.